Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, mis familias amadas en Cúcuta, Colombia y el mundo entero, hasta donde llega la señal de la frecuencia F, radio y televisión. Qué gozo para mí delante de la presencia de Dios y delante de ustedes que esta semana tratemos temas tan hermosos, tan delicados, pero temas que debemos mirarlos con un propósito diabólico. Porque el aborto, óigame, es un propósito del mismo demonio para evitar que la imagen y semejanza de Dios se multiplicara. Por lo tanto, comenzamos con la introducción y luego trataremos el tema directamente sobre el aborto. Prepárense. Dice la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros. Analicen este ejemplo, hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios. Este ejemplo acerca del cuidado hacia los demás, tomado de una fábula china. Un hombre muy viejo sabía que moriría muy pronto y antes de morir quería conocer las diferencias entre el cielo y el infierno. Así que visitó al hombre más sabio de su pueblo. Le preguntó: ¿me pudiera usted decir a qué se parecen el cielo y el infierno? El sabio le respondió: venga conmigo y se lo voy a mostrar. Los dos hombres caminaron por un largo sendero hasta que llegaron a una casa muy grande. El sabio condujo al viejo hacia adentro y allí encontraron un inmenso comedor con una enorme mesa llena de todo tipo de alimentos que se pudiese imaginar. Alrededor de la mesa había muchas personas, todas ellas famélicas y hambrientas, que sostenían en sus manos unos palillos chinos para comer, de 12 pies de largo. Cuando trataban de llevarse los alimentos a la boca, estos se caían de los palillos. El viejo le dijo al sabio: seguramente este debe ser el infierno. ¿Me podría mostrar ahora el cielo? El sabio le respondió: está bien, ven conmigo. Los dos hombres dejaron la casa y caminaron más adelante por el mismo sendero hasta encontrar una casa igual de grande que la primera. De nuevo ellos se encontraron con un inmenso comedor donde había una inmensa mesa llena de todo tipo de alimentos. Alrededor de la mesa las personas estaban felices y parecían bien alimentadas, pero todos tenían también en sus manos unos palillos de comer de 12 pies de largo. ¿Cómo puede esto ser posible?, dijo el viejo. Estas personas tienen en sus manos unos palillos de comer de 12 pies de largos y sin embargo están felices y bien alimentados. El sabio le respondió: en el cielo las personas se alimentan los unos a los otros. ¿Cómo pueden ustedes expresar su cuidado hacia alguien en este día? Buena pregunta
Y el consejo de la metáfora del anciano nos lleva a tener cuidado con los dos niveles. Unos que lo tienen todo para comer, pero no pueden comer por múltiples razones. Y otros que lo tienen todo, sí pueden comer y son felices. Pero esto tiene que ver con la parte espiritual. Muchas vidas no tienen ni idea el tremendo alimento espiritual que es la bendita palabra. Y muchas vidas han conocido de la palabra, son felices y la disfrutan cuando la comen, cuando la leen, cuando la comparten, cuando la enseñan. ¿Por qué el Señor dejó escrito en su palabra: tráiganme los diezmos y las ofrendas al alfolí y haya alimento en mi casa? El alimento no era papa, plátano, yuca, carne, pollo, pescado. No, el alimento era palabra. Porque la palabra alimenta lo más importante del ser humano, que es lo espiritual, para tener comunión con Dios, que es espíritu y es verdad. Y que el Señor les bendiga. Adelante. Bueno, mis amados, ya esto ha sido anunciado durante la semana anterior, que el tema que trataríamos a partir de hoy y por esta semana tenía que ver con el aborto, que es un propósito diabólico, satánico. Satanás quiso desde un principio anular, cuando el Señor en su inmensa sabiduría dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Satanás lo escuchó, pero si eso era lo que yo quería, ser imagen igual a Dios. Y aún hace uno que lo llama hombre. Lo más hermoso es que Dios siguió su proyecto, siguió su plan, como hasta el día de hoy todos los planes de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad se cumplirán. Versículo 26, 27, dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermoso cuando dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. La fructificación era para varón y hembra. Dos machos no pueden fructificar, dos hembras tampoco pueden multiplicar. Eso también es diabólico, eso no tiene nada que ver con la santidad del proyecto de Dios. Varón y hembra los creó. Y después que les dijo que fructificaran y multiplicaran, note que antes Dios dice: los bendijo y les dio la orden de multiplicarla. Primer punto en que está consagrada la multiplicación del género humano. Más adelante, cuando esté narrando el tema del aborto, ustedes van a conocer cómo es posible que una criatura no entiendan los tales médicos, que yo no los llamo médicos y no asesinos, no entiendan que cuando el esperma fecunda el óvulo de la mujer, automáticamente hay una criatura. ¿Microscópica? Sí, pero es una criatura que después de 9 meses va a ser una personita, y esa personita va a salir del vientre de su madre y va a crecer y se va a formar como cualquiera de nosotros que estamos ya grandes. Entonces el propósito de Dios era la vida y no la muerte.
Y más adelante, ahí también en Génesis capítulo 9, el Señor, después de que terminó con todos los seres humanos y al único que dejó fue a Noé y a su familia, le dice, después de que salieron de la barca, Dios hizo un pacto con Noé y le dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos. O sea, les volvió a reconfirmar que de esa simiente que quedó después del diluvio, no quedó sino la pura familia de Noé, porque lo de eso, si nos vamos un poquito más atrás, en el capítulo 6, dice la palabra, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Cómo sería la maldad? Que propuso el diluvio y el único que encontró con su familia limpio de corazón fue a Noé. Y a él le dice, bueno, ya terminamos la labor, pasó el diluvio, la barca queda a un lado, ahora vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Orden de multiplicación ¿de qué? Pues de la imagen y semejanza de Dios. Dios no quiere que ni uno de nosotros sea diferente a lo que Él propuso, imagen de Él. Usted varón, usted hembra, usted es la imagen y semejanza de Dios. Pero ¿hasta dónde ha llegado en pleno siglo XXI? Las artimañas del ladrón, que por siglos ha existido el aborto, pero lo más triste es que ahora, y aún con mucho dolor en nuestra patria colombiana, las mismas autoridades de la Gran Corte aprobaron el aborto hasta las 24 semanas. Si al instante de que el esperma y fecunda el óvulo ya hay una criatura, ¿qué va a pasar a las 24 semanas? Lo vamos a ver en la narración que yo hago en los temas siguientes. Por lo tanto, preparémonos. Esta introducción es bíblica. No es el periódico de ayer, sino la bendita revelación de Dios, su palabra. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amadas familias que están en sintonía de Tiempo con Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10, vamos a entender este tema muy controvertido. ¿Qué dijo el Señor? El ladrón, Satanás, no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Propósito divino. Ahora hablemos del aborto. El aborto, según la Real Lengua Española, dice que es una interrupción del embarazo antes que el feto. Yo no sé cómo llaman a una imagen y semejanza de Dios, feto. Antes que el feto pueda vivir fuerza del organismo materno. Abortar es un lenguaje castizo. Parir antes que el feto pueda vivir. ¿Cómo le parece la Real Lengua Española diciendo eso? Qué equivocados están estos dos conceptos. Muerte de niños históricamente. Vamos a verlo. La primera muerte histórica
para niños la hizo Faraón, el antiguo rey egipcio. Mandó matar a todos los niños hebreos, rey muy poderoso en la época de Moisés, y miles de niños murieron en esa época. Léanse Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 22. Y en el versículo 15 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis que es sexo, si es hijo, matarlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan luz antes que la partera venga a ellas. Buena estrategia. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Siempre ha sido propósito de Dios multiplicar su imagen y su semejanza. Y por haber las parteras temido a Dios, Él les prosperó sus familias. Aleluya. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservarle la vida. Segunda, matazón de niños, Herodes. Esta historia se repite cuando, burlado por 3 sabios que venían del oriente, mandó matar a todos los niños menores que habían en Belén. Mateo 2, 13 al 23. Fue un edicto para todo Israel. Después que partieron los reyes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño, a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. ¿Cómo le parece? Conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y ve a tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó a su niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero, oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces llegamos al tercer acto criminal, diabólico, que sucedió antes de lo que están autorizando las autoridades en nuestro país y en el mundo entero. Ya
abortar es como tomarse en una Coca-Cola. ¿Cómo le parece? Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial, mandó matar miles de niños quemados en hornos de fuego, este sinvergüenza. Otros con tanques de guerra, otros murieron de hambre, todos de 1 a 5 añitos. Podemos decir que fueron unos asesinos inmisericordes de esa época. Pero veamos lo que sucede en la época actual, cuando prevalece más que estos tres el criminal aborto, que no es más que un asesinato antes de que el niño nazca, antes de que vea la luz del día. Continuemos con nuestro tema valiosísimo para el mundo entero, para que conozcan la realidad de ese crimen absurdo para tratar de borrar la imagen y semejanza de Dios, que somos los seres humanos. Eso se lo inventa Satanás, el ladrón que roba, mata y destruye, y que le espera cuando llegue su tiempo el lago de fuego y azufre, donde va a estar con la bestia, el falso profeta y todos los mentirosos y todos los que lo sigan, atormentado día y noche por los siglos de los siglos. En las encuestas realizadas recientemente se comprobó que se matan 50 millones de niños al año antes de que vean la luz del día. ¿Cómo le parece? En la Segunda Guerra Mundial murieron entre soldados y civiles 48 millones de personas en casi 6 años de guerra. Sorpréndase por qué en esta época se matan más niños indefensos por año que los adultos muertos durante la Segunda Guerra Mundial. En los Estados Unidos por día se practican 4,000 abortos diarios. Esa lepra también está en nuestro país, Colombia, y se practican 694 abortos al día. Reconozco la cifra del Perú y de otros países suramericanos, pero creo que no están lejos de los otros países de Suramérica. Por eso sí, Colombia, perdón, repito esa parte, papito, pero eso sí. Pero eso sí, Colombia ha sido consagrado al Sagrado Corazón. Ajá. Y a la Virgen, como esta hermosa nación en el Perú, que ha consagrado a su nación al famoso Cristo morado o Cristo de Pachacamilla, o de los milagros de la Virgen de la Nube. Todos estos inventos los hace este demonio asqueroso para enredar la fe auténtica y verídica de la bendita palabra de Dios. Esto me lleva a considerar que en Colombia se matan 250,000 niños por año. País que igual que este ha sido consagrado a Cristos muertos, a camándulas, a ritos que solo entorpecen el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Hijos, cuando Cristo solo puede estar en un solo corazón, este tema lo estoy predicando siendo obediente a Dios, que ha dicho: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6. Y está claro, como dice Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré
de tus hijos. Esto es en serio, mis amados. El aborto es simplemente un propósito satánico para tratar de destruir la imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra? Que Él no quiere que ni uno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso envía a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y al creer en Cristo Jesús, se abstiene de cometer una atrocidad como es el aborto. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Ahora veamos lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, dice Pablo, perseguidor de cristianos, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Se hicieron encuestas en algunas clínicas de abortos en los Estados Unidos especializadas. Observen los resultados luego de consultar a mujeres que van a estos lugares. El 50% abortaban porque no querían ser madres solteras. El 66% porque no podían sostener los gastos que demanda un hijo, pero tienen con seguridad perros o gatos en la casa. Yo no tengo nada contra los animalitos, porque hasta 3 gaticas hay en casa. El 75% abortan porque por ahora un hijo era un estorbo para su diario vivir. Y un 25% dijeron que el cuerpo era de ellas, que el embarazo era de ellas y que por lo tanto podían hacer o deshacer a la criatura, como le parece, porque su cuerpo lo manejaban ellas como querían. La palabra que nos dice en el Salmo 127, versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Pregunta, ¿desde cuándo la mujer tiene potestad divina para hacer o deshacer a una criatura? Ese hijo tiene derecho a vivir, siendo suya la matriz y suyo el vientre, pero la criatura solo pertenece a Dios. Como usted, mujer o varón que está en sintonía de tiempo con Dios, ustedes con Cristo pertenecen a Dios. Tengo un testimonio de una señora de Barranquilla, una familia muy rica. Esta señora en el año 1973, 5 jueces de los Estados Unidos, del Tribunal Superior, firmaron unánime la ley de aborto para todos los estados. La ley dice que la mujer puede abortar hasta las 24 horas del embarazo. Esto quiere decir con una crianza de 5 hijos. Me imagino 5 meses y medio. Sin lugar a ninguna duda, en este tiempo hay un ser humano, porque desde el momento mismo de la concepción hay una criatura, esperma y óvulo. Ahí nos encontramos ahora con métodos para abortar. Pero este método es aterrador. El primero, el raspado. Dice
que para practicar este método, el médico cirujano, misericordia, ¿cómo llaman cirujano a un asesino? Amplía o dilata la boca del útero para pasar por el faucet dentro del útero y arrastra raspado hacia afuera el bebé junto con la placenta que lo cubre, que lo recubre. Y lo hace con una cuchara. Segunda succión. Observe lo criminal que son estos actos. Succión es extraer como con una aspiradora. Este vil método se utiliza metiendo por la boca del útero un tubo que a su vez está conectado a un aparato de succión. Este acto es tan fuerte que a la criatura se le convierte instantáneamente en una masa de sangre y tejidos que está mezclada con carne y pasa a través del tubo de succión, sacando hasta el mínimo pedazo de carne que hay dentro del vientre de esa mujer. Vamos a un tercero, entre comillas, ejercicio satánico, la inyección salina. Método satánico. Saca un poco de líquido amniótico que tiene la placenta y ese líquido lo cambian por agua salina y se lo inyectan a la bolsita donde está el bebé y desde luego se quema el angelito. ¿Cómo le parece? Cuando el niño muere, le provocan el aborto y el bebé sale muerto. Óigame. Otro sistema miserable del diablo, la histerotomía o histerotomía. Es una especie de cesárea que le hacen a la madre cuando el niño tiene 4 meses. Dicen los que escriben estos artículos que el bebé sale vivo y así es echado en el pote de la basura y que por especie de 2 horas se siente el quejido de las criaturas. ¿Cómo le parece? A esos niños que matan los llaman fetos. Misericordia. La palabra dice, oh Timoteo, o mejor, según la ciencia y el diccionario, primera de Timoteo 6:20 nos enseña el apóstol Pablo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Dicen que todavía no es un niño, ¿cómo le parece? Qué concepto tan imbécil, porque desde el momento en que el esperma fecunda el óvulo de la mujer, hay aliento de vida. Si el feto no es un niño, entonces ¿qué es? ¿Un burro? ¿Un perro? ¿Una culebra? ¿Una lagartija? Por favor, entiendan que un angelito esté en el vientre o esté caminando con sus padres en la mano, es un hijo de Dios, como son sus padres y como somos todos los que estamos en sintonía de tiempo con Dios a esta hora.
Y David lo expresa en el Salmo 39, 13 y 14 de esta manera. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, dice David. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Como ejemplo, el maíz, cuando brota de la tierra, porque no brota con mazorcas, ¿no es un maíz? ¿Es arracacha? ¿Es frijol? ¿No es maíz? ¿Cómo le parece? Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Concluimos por el día de hoy y espero que estén parando orejita y no se muevan de ahí, porque mañana seguimos hablando. Mire, lo que usted, mujer, tiene o tuvo en su vientre, no es un feto, hasta feo es ese nombre, o esa palabra, eso no tiene ningún nombre, es una palabra más, feto, que me suena más a feo. No, es una criatura, es un ser humano y pertenece a Dios, el dador de la vida. No lo mate, no acabe con una vida para quedar bien, estilizada, cuando su conciencia y su corazón queda marcado por la desgracia de un asesinato. Yo soy un feto y usted, mujer que está en sintonía de Tiempo con Dios, otro feto. La ciencia nos llama así, pero que decimos, gloria a Dios, aleluya y amén. ¿Qué tal estos fetos alabando a Dios? Y los otros, por culpa de una madre o de un criminal llamado médico, lo mataron, lo asesinaron o lo tiran a un pote de la basura. El diccionario de la Real Lengua Española dice, feto, óigame pues este concepto de la Real Lengua Española. Feto es un producto, ay, por Dios bendito, un producto de la concepción antes de desarrollo. ¿Cómo le parece? ¿Cómo llaman a un ser humano producto? Veamos cómo lo presenta la Biblia. Lucas, capítulo 1, versículo 41, hace este comentario. Elizabeth tenía 6 meses de embarazo de Juan el Bautista, primo de Jesús. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y en el versículo, capítulo 1, versículos 43 y 44, dice Elizabeth, la madre de mi Señor. En María había un embarazo de 3 meses. La madre de mi Señor, Emmanuel, el Dios con nosotros, el Salvador del mundo. En el versículo 43 hay un interrogante. ¿Por qué se me concede esto a mí? Dice Elizabeth. Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque
Tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Cómo estaba Elizabeth, embarazada de Juan el Bautista? ¿Y cómo llegó María? Simplemente a contar la salutación que había tenido del ángel de que iba a tener un hijo por la misericordia de Dios y que sería engendrado por el poder del Espíritu Santo. Y ella no estaba ya con el chino allá adentro. Sin embargo, la unción sí estaba en ella para que en su vientre se gestara el Salvador del mundo que me tiene aquí frente a ustedes, mostrándole lo criminal que es el aborto. ¿Cómo le parece? Elizabeth dice, la madre de mi Señor. No dijo la madre del feto, con 3 meses. No era un ser completo, estaba en gestación, en formación, pero su expresión fue la madre de mi Señor. Qué lindo esto. Porque aunque ella no estuvo en la Universidad de Harvard, sabía que no era un feto, sino una criatura, Emmanuel, Dios con nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo viene pronto. Y hay de aquellos que hayan cometido esos errores. Lean Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y arrepiéntanse, porque irán a ese lugar donde va a ir Satanás, la bestia, el falso profeta y todos los que le siguen, cometiendo crímenes a ese nivel. Y es el lago de fuego y azufre, donde estarán con la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias por escucharme. Los espero mañana. Preparémonos, porque lo mejor está por venir.